a participar en el taller para el fortalecimiento de la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos, que se efectuará en el Hotel Hilton Alameda Salón Don Diego I, el 25 de noviembre del 2014. Inmediatamente consultamos con diversos miembros de la Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos y de ello resultó lo siguiente. Es vital el fortalecimiento de la Comisión de Política Gubernamental para superar la gravísima crisis en diversos órdenes que existe en México, para lo cual, recordamos, al concluir la Segunda Guerra Mundial, quedó establecido el Estatuto del Tribunal de Nuremberg para juzgar a los criminales de guerra y de lesa humanidad. Las Naciones Unidas apresuraron a incorporar en su legislación los principios de Nuremberg. También se apresuraron a crear la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconociendo legitimidad a la resistencia para oponerse a la opresión y al abuso de poder. Quedó establecido el Consejo de Seguridad, que prohíbe el uso de la fuerza en las controversias, señalando que las controversias deben discutirse por medios pacíficos, negociación, tolerancia, coexistencia, no intervención y respeto a la autodeterminación. En Panamá, en la época del presidente Adolfo Ruiz Cortines, fue convocado el Congreso anfictiónico al que acudieron los jefes de Estado de América, confirmando que el Estado nació para hacer feliz al pueblo y no para dominarlo. Las Naciones Unidas constituyeron el Consejo Económico y Social, en donde se han discutido los problemas de la reforma agraria, los asuntos del colonialismo sobre los pueblos indígenas. Dentro del Consejo Económico y Social figura la representación de la FAO para promover el desarrollo agrícola, la pesca y la alimentación, que ha discutido las modernas técnicas para la producción de alimentos, considerando que los alimentos son básicos para conservar la paz. También participa la UNESCO para promover el adelanto en la educación, pues sin ella los pueblos quedan en el subdesarrollo. Además, para promover el desarrollo científico y técnico, también participa en este Consejo el Banco Mundial para financiar proyectos de desarrollo. En el caso que nos ocupa la Comisión de Política Gubernamental en caso de derechos humanos, debe tomar en cuenta las funciones como las descritas en los párrafos anteriores, oponiéndose drásticamente a los crímenes de lesa humanidad, a la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la tortura, porque el derecho humano más importante para una persona es el derecho a vivir en paz y seguridad, libre de temores, y las Fuerzas Armadas están para salvaguardar la integridad territorial del país y la policía para proteger el ejercicio de los derechos humanos. Por lo mismo, estamos ante la necesidad de reformar la legislación militar, controlar judicialmente el uso de la fuerza, que no se violen las garantías judiciales y los derechos humanos, con actos de tortura para obtener declaraciones. Por lo que solicitamos que los organismos no gubernamentales tengan de manera efectiva representación jurídica ante cualquier instancia, que existe un Estado de Derecho, una verdadera administración de justicia y procuración y distribución de la ley, que los derechos humanos sean respetados en todos los ámbitos sociales y que los organismos de la sociedad civil tengan auténtica representatividad para poder defenderlos, y que a las OSC se nos permita ese acceso a la justicia, que los defensores de derechos humanos no tienen personalidad jurídica para ser efectivos defensores. Los alimentos deben ser pilar para la paz, y en esta actividad deben participar campesinos, ganaderos, pescadores, personal técnico que mejore los métodos de producción, de distribución, conservación e industrialización de tales alimentos, debiendo ser estimulados financieramente para que haya abundancia y para participar en el comercio internacional. El desarrollo es pilar para la paz. Si bien los derechos civiles abarcan principios como igualdad ante la ley, derecho a recibir justicia en un tribunal que actúe con independencia, imparcialidad y competencia, no puede haber igualdad entre un hambriento y un opulento, y el Poder Legislativo tiene que salvaguardar la independencia, imparcialidad y competencia, dando participación al pueblo para oponerse a la justicia a través del juicio de amparo, que debe ser asequible a la gente pobre. Antiguamente, a través del telégrafo se podía tramitar un amparo. Hoy ya la justicia solo la pueden gozar los opulentos. La corrupción comienza desde el nacimiento del poder, porque todo individuo tiene derecho a votar y a ser votado. En México los ciudadanos votan pero no son votados, porque este principio esencial se lo han arrebatado al ciudadano, los partidos políticos dirigidos por oligarquía partidista que usurpa los derechos del ciudadano, ya que esa oligarquía es la que designa a los candidatos, que con frecuencia son extraños al pueblo.
ligados en algunas ocasiones a la delincuencia organizada nacional y transnacional, de modo que los proyectos de ley son contrarios al pueblo y a los derechos humanos, o que permite que las leyes tengan vacíos que propician el saqueo minero, el envenenamiento de los ríos, lagos y mares, perjudicando mortalmente el medio ambiente, que llega incluso a matar a la flora y fauna en lagos, ríos y mares, de modo que por favorecer a la minería colonial se destruye la agricultura, ganadería y pesca, naciendo una sociedad desigual. A lo anterior hay que agregar que la banca privada es agiotista y millones de mexicanos cargan sobre sus espaldas créditos impagables, lo que significa que debemos trabajar por tener bancos para el desarrollo. Las fuentes internacionales financieras otorgan créditos a los bancos al 0.5% y cuando se encarecen llegan al 1.5 y 3%. Este tipo de tasa de interés opera negativamente en el crecimiento de la economía. Es necesario que se revise, a pesar que ya existen contratos suscritos, las tasas de interés en créditos para que estos sirvan al desenvolvimiento de la sociedad y la economía. Incluso en los casos de embargos y remates prontos a ejecutarse, la legislación debe contemplar una segunda oportunidad al deudor, con condiciones que sean pagaderas y no impagables. En Europa ya se está practicando esto, agregando impuestos a los capitales en un intento de que sea efectivo el derecho de igualdad ante la ley. Son millones de créditos impagables y esto contribuirá a la inestabilidad. En la sociedad urbana y en el campo, muchísimos carecen de casa habitación, en particular las clases más empobrecidas, porque no se ha otorgado lotes urbanos para autoconstrucción y que todo mexicano tenga derecho a vivir bajo techo. La carencia de casa es otra fuente de inestabilidad. Los defensores de derechos humanos son voluntarios que le sirven a la sociedad aún careciendo de alimento, ropa y lugar para habitar, perseguidos con frecuencia por policías y fuerzas armadas que los quieren eliminar para que no sigan denunciando el abuso del poder. Debe darse énfasis a su protección. El pueblo debe beneficiarse del desarrollo, participar en él, incluso en caso de que una obra pública se va a construir afectando propiedades privadas de campesinos e indígenas. Esas propiedades deben ser valoradas y en proporción al capital que representan estas tierras serán las acciones para invertirlos en la obra pública y obtener dividendos en proporción de esas tierras afectadas por expropiaciones, para que permanentemente los propietarios de estas tierras reciban dividendos por generaciones, porque inicialmente los campesinos obtienen granos de sus cultivos, luego reciben estos beneficios los hijos y nietos. Por lo mismo, la indemnización que se paga actualmente no le dura al afectado y las siguientes generaciones carentes de tierra y de trabajo tienen que emigrar. Por ello, en Estados Unidos hay más de 25 millones de mexicanos expulsados de México por hambre. Mediante la indemnización sustentable que se propone, la resistencia campesina a diversas políticas públicas cesará, porque sabe el campesino que encontrará permanentemente ingresos derivados de sus tierras, porque ahora es socio de la empresa que se vaya a constituir. Es indignante que el sistema carcelario mexicano sea un centro de exterminio, esclavitud y escuela para formar delincuentes. La Constitución suspende los derechos ciudadanos a los ebrios y las leyes permiten que a través de la televisión y otros medios de comunicación se difundan las excelencias de los vinos. También suspende los derechos ciudadanos a los vagos, mientras que por otro lado se atenta con frecuencia contra la propiedad privada y colectiva. Además, el sistema penal castiga con doble pena al presunto delincuente y delincuente que pierde sus derechos ciudadanos a partir del auto de formal prisión, para que al terminar el proceso penal a uno se les decreta la inocencia. Pero ya se les castigó. Por ello el Pacto Internacional de Derechos Civiles ha establecido indemnización que beneficia a los inocentes que sufrieron cárcel. Los sentenciados también pierden sus derechos ciudadanos y un individuo sin derechos políticos es esclavo. Existen países en los que los presidiarios pueden ser votados de manera que un encarcelado puede llegar a ser legislador si así lo requiere la sociedad. Una cosa es que la sociedad elija a un preso político y otra es que los partidos políticos presenten como candidatos delincuentes. Ya termino, sí, lo que pasa es que eso es lo que escribió el doctor Laureano junto con otros compañeros, me falta una cuartilla, ¿sí? En 1991 el Frente Mexicano por los Derechos Humanos logró que la Secretaría de Gobernación le autorizara a practicar observación electoral y así se le indicó al Instituto Federal Electoral, órgano creado también tiempo atrás por ponencia a este Frente Mexicano por los Derechos Humanos para mejorar las elecciones ante una convocatoria de la propia Secretaría de Gobernación. Al enterarse la Secretaría de Gobernación de la bondad de la observación electoral, presentó iniciativa ante el Congreso de la Unión para legalizar la observación electoral en todo el país, actividad que ahuyentó el robo de casillas y el conteo fraudulento de los votos, pero la caprichosa distribución del presupuesto destinado a la asistencia electoral prostituyó a la observación electoral, ya que el dinero se entrega a los dóciles y no a los auténticos observadores.
actividad que hoy día es muy compleja por la presencia de las computadoras, la existencia de hackers y otros medios para falsear la elección a partir de medios electrónicos. Al momento de que una organización es registrada en la observación electoral, debe recibir el presupuesto correspondiente y condiciones de sometimiento y darle mayor validez a las observaciones efectuadas, validez que debe de tener efecto en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas deben ser sometidos a la justicia civil, pero internamente se cometen delitos entre militares, incluso crímenes, abuso de poder y diversos castigos contrarios a los derechos humanos, lo que requiere la presencia de un defensor de derechos humanos militar, petición que llevó a la cárcel al general Gallardo. En materia internacional, el Estado mexicano debe cumplir cabalmente con sus obligaciones, tratado o convenio firmado y ratificado. Debe cumplirse plenamente sin interponer declaraciones interpretativas o reservas que impiden su aplicación, como lo es, por ejemplo, retirar reservas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y ratificar el Comité de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. Toda esta legislación internacional debe convertirse en realidad, armonizando los códigos internos para que sean aplicables en los tribunales y se obedezcan las disposiciones del artículo 1 constitucional. Para que la Comisión cuente con el presupuesto necesario, hay que cabildear en el Congreso para obtener lo necesario, gestionar en las Secretarías de Estado que den asistencia a la Comisión tomando en cuenta su propio presupuesto dedicado a programas que no se ejercieron, acudir a fuentes internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo que proporcionan apoyo para estas tareas y que controla la Secretaría de Hacienda. Obtenido el presupuesto compartido con las organizaciones defensoras de derechos humanos que colaboramos con esta comisión. La comisión puede proporcionar vehículos y otros bienes inmuebles a las OSC decomisados por diversas dependencias. En la sexta cumbre de las Américas de abril de 2012, efectuada en Cartagena, Colombia, se aprobó un acuerdo para la paz, respaldando financieramente a los derechos humanos. Se requiere un mayor diálogo directo con todos los integrantes de la Comisión para respaldarnos mutuamente y regresar a la Comisión. Somos de ustedes y de la Comisión sus atentos colaboradores y servidores. Benjamín Laureano Luna, coordinador de la Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos; Ricardo Aramburo Lafite, comisionado para las personas con discapacidad y observador; Nereida Toribio, procuradora de Derechos Humanos, que está aquí a mi derecha; José Raúl Díaz Valles, defensor de niños que padecen enfermedades lisosomáticas; Andrés Gasca Sánchez, subsecretario general; Joaquín Ávila Escalante, defensor de pueblos indios del Distrito Federal; María Araceli García Carrasco, defensora en Tijuana de niños y adolescentes por IBRI. Muchas gracias, compañeros. ¿Sí? Una copia. Agradecemos a la diputada Miriam Cárdenas Cantú, que es la que nos dio la